Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos al Pulso Geopolítico de Intereconomía, en el que seguimos dándole vueltas a la propuesta de Donald Trump de evacuar a los palestinos de Gaza hacia países vecinos como Egipto y Jordania. El objetivo, reconstruir la franja y convertirla en un enclave próspero, un Singapur o una Riviera francesa. Es una idea que ha generado una profunda controversia en el ámbito internacional. Desde el punto de vista de sus defensores, esta iniciativa busca ofrecer a los palestinos una oportunidad de empezar de nuevo en lugares con mayor estabilidad, con mayores posibilidades de encontrar la prosperidad. En Gaza, entre tanto, libre de su población original, se transformaría en todos los territorios, las opciones posibles en esa zona, además de la ribera del Mediterráneo, en un centro de desarrollo, de negocio, en un polo de riqueza. Sin embargo, la realidad geopolítica, histórica, humanitaria de la región hace que para la mayoría esa propuesta sea absolutamente inviable, incluso para muchos una violación flagrante de los derechos internacionales y la dignidad de los palestinos. Para los propios palestinos de Gaza, la propuesta les suena conocida, esa música suena a la Nakba, esa catástrofe para ellos de 1948, cuando cientos de miles fueron desplazados de sus hogares durante la creación del Estado de Israel. Así las cosas, la idea puesta sobre la mesa de abandonar su tierra natal no es aceptable para la mayoría, que considera que tanto su identidad como su derecho a la autodeterminación están ligados a un territorio en el que han vivido desde hace generaciones. Por su parte, si ampliamos el foco, los países islámicos han desarrollado también una opinión claramente en contra de esta iniciativa, firme en contra. Egipto y Jordania, los apelados, los concernidos por la propuesta de Trump, han dicho que de ninguna manera quieren aceptar esta iniciativa. El presidente egipcio, Al-Sisi, declara que el traslado pondría en peligro en la península del Sinaí la seguridad, que sería inaceptable, un precedente peligroso para la cuestión palestina. Jordania, que a su vez ya alberga una gran cantidad de refugiados palestinos de las épocas del 48 y del 67, temen que un nuevo flujo de desplazados desestabilice su frágil equilibrio interno. A un nivel más amplio, la Organización de Cooperación Islámica condena la propuesta. La considera una limpieza étnica en toda regla, aunque encubierta, y que busca, dicen, desarraigar a los palestinos de su hogar histórico. Irán y Turquía, en particular, han sido especialmente críticos con la idea y advierten de que una deportación masiva de los gazatíes no haría otra cosa más que generar una mayor radicalización, si cabe, y provocar una crisis humanitaria sin precedentes en la región. Desde Israel se habla de que informes de inteligencia están evaluando, apelando al ejército para que evalúe la posibilidad de realizar esa evacuación. La viabilidad es una propuesta que ya se hizo desde algunos de los colectivos más extremos del gobierno hebreo y de la Knesset, pero en cualquier caso en Israel también hay voces que advierten de que este plan es impracticable. Tienen miedo también de que se dañe todavía más la imagen del país a nivel global. En el concierto internacional más amplio, la mayoría de los gobiernos han rechazado la propuesta. Naciones Unidas advierte por su parte de que una deportación masiva viola el derecho internacional y que incluso podría hacer incurrir a Israel en crímenes de guerra. La Unión Europea sigue apoyando la opción de los dos estados y subraya que el hecho de vaciar Gaza es inaceptable porque desacreditaría esta opción. Para entender las implicaciones de una iniciativa de este tipo, es útil mirar otros casos históricos de deportaciones masivas, que las ha habido en la historia. Uno de los precedentes más relevantes y quizá no muy comentado es la deportación masiva que sufrieron los alemanes, perdedores de la Segunda Guerra Mundial,
que tradicionalmente tenían mucha presencia étnica en Europa del Este, mucha presencia histórica, y sin embargo entre 1945 y 1950, como los perdedores no eligen, pues vimos que hasta 14 millones de alemanes fueron expulsados de Polonia, de Checoslovaquia, de otros países de la zona, en lo que ha sido una de las mayores migraciones forzadas de todo el siglo XX. Aunque esta medida se justificó como forma de prevenir futuros conflictos, lo que causó, entre otras cosas, es una crisis humanitaria y cultural tremenda, con cientos de miles de muertes. Otro caso paradigmático de movilizaciones forzadas de este tipo ocurrió en la Unión Soviética, y bajo el mandato del temible Joseph Stalin se envió a los tártaros a Asia Central en condiciones infrahumanas, se los desplazó de la península de Crimea. De aquella situación tenemos parte del problema que hay ahora mismo en Crimea, o de forma más reciente la limpieza étnica que se vivió en la guerra de los Balcanes, que hemos visto que no hacen más que generar resentimientos, que pueden alimentar décadas de conflictos, que complican la realidad. Así las cosas, la iniciativa de Donald Trump parece claramente que ofrece más inconvenientes que ventajas. Aunque pudiera ser muy atractivo en términos de prosperidad, de bonanza, dar a un territorio secularmente lastrado por la guerra y por la pobreza una oportunidad, pero el hecho es que no son las deportaciones masivas soluciones justas tradicionalmente. Es evidente que hay que respetar derechos, autodeterminación de pueblos, que los escenarios de desplazamientos forzados traen sufrimiento, traen desestabilización, pero eso sí, no podemos olvidar tampoco que los primeros expulsados de ese territorio por los romanos fueron los propios judíos, no una, varias veces. Y de aquellos polvos estos lodos. Hay que pensar todo en su contexto. Tal y como indicábamos, la parte, siempre se lo cuento al final de esta entrada, más pegada a la actualidad del día, en forma de titulares, se la ofrece tras una pequeña parada publicitaria Blanca del Tronco. Así que, a la tarea, hacemos un alto breve y enseguida sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía. No se vayan. Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrentable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta, correduría especialista líder. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida, porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. La tradición y la innovación se dan la mano en el Séptimo Toro. El mundo del toro comentado por los mejores especialistas. El análisis de la actualidad desde una perspectiva diferente. Todos los domingos a las 11 de la noche se lidia en Intereconomía El Séptimo Toro con Carmelo López y Gonzalo Bienvenida. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía.
Vamos ya con las informaciones internacionales más relevantes. Primero, en forma de titulares, que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. La Corte Penal Internacional condena la orden ejecutiva de Donald Trump para sancionar a funcionarios del tribunal. Aunque el contenido de esta orden no ha sido revelado, un funcionario de la Casa Blanca ha adelantado que se impondrán sanciones a dicho órgano de las Naciones Unidas. En concreto, la orden busca imponer restricciones financieras y limitar la obtención de visados para viajar a Estados Unidos a miembros de la Corte Penal Internacional que colaboren en investigaciones del tribunal contra ciudadanos estadounidenses o aliados de Washington. Hamás e Israel preparan el próximo intercambio de rehenes por prisioneros. Intercambio en el marco del anuncio del Ministerio de Defensa israelí de sus planes de deportación de los gazatíes a otros países, muy criticado por el grupo islamista. Los comisarios europeos concluyen su visita a Polonia. El Colegio de Comisarios, encabezado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, concluye una visita de 2 días a Polonia, país que preside el Consejo de la Unión Europea en un momento de incertidumbre ante la política comercial de Estados Unidos, la falta de competitividad del viejo continente ante rivales como China y cuando la guerra rusa en Ucrania está a punto de cumplir 3 años. El presidente de Panamá hablará este viernes con Donald Trump. José Raúl Mulino tiene previsto mantener este viernes una conversación con el presidente de Estados Unidos que se produce en plena tensión por la amenaza de Trump de recuperar el Canal de Panamá por la supuesta influencia china en esta vía interoceánica. Sesión urgente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para abordar la situación en el Congo. Al menos 163 mujeres han sido violadas y quemadas vivas en la ciudad de Goma, al noroeste de la República Democrática del Congo, después de la fuga de más de 3.000 presos. La ministra congoleña de Derechos Humanos ha señalado que una nueva ofensiva del rebelde Movimiento 23 de marzo provocó una fuga masiva que resultó en la muerte de estas 163 reclusas a las que se les prendió fuego mientras estaban vivas. Bloqueo en Líbano para formar gobierno. A punto de cumplirse un mes de la llegada de Youssef Aoun a la presidencia de Líbano, la carrera hacia la salvación institucional del país se ha visto frenada por un bloqueo para formar gobierno entre una creciente presión a falta de apenas 10 días de que expire la extensión del alto el fuego con Israel. Donald Trump recibe al primer ministro japonés en la Casa Blanca. Shigeru Ishiba buscará poner en valor a Japón como socio comercial y aliado estratégico en defensa en el Pacífico frente al nacionalismo de la política de Estados Unidos, primero que ha marcado las primeras semanas en el poder del líder republicano. Profundizamos en las cuestiones más relevantes de la información internacional, ahora en forma de crónicas, Blanca. Nuevo enemigo a la vista. Donald Trump ha puesto su atención en esta ocasión en la Corte Penal Internacional. El presidente estadounidense ha firmado una orden ejecutiva para sancionar a aquellos individuos de la Corte que investiguen a ciudadanos estadounidenses o de países aliados como Israel. Se impondrán restricciones financieras y se les denegarán los visados para viajar a Estados Unidos. La Corte Penal Internacional ya ha contestado. Gemma González. Condena de la Corte Penal Internacional a la emisión de una orden ejecutiva por parte de Donald Trump para sancionar a funcionarios del tribunal, lo que va a perjudicar su labor judicial independiente e imparcial. La Corte Penal Internacional, que investiga crímenes de guerra de Israel en Palestina, subraya que se mantiene firme junto a su personal y se compromete a seguir brindando justicia a millones de víctimas inocentes en todo el mundo. Entre ellas se encuentra la que es la razón de las sanciones que busca imponer Estados Unidos, que incluye una orden de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Para el presidente estadounidense, con esa orden de arresto contra Netanyahu, la Corte Penal Internacional ha emprendido acciones ilegítimas e infundadas contra Estados Unidos e Israel. Aunque se destaca que Washington sigue comprometido con la rendición de cuentas, se pide que la Corte Penal Internacional respete su decisión y la de otros países de no someter a su personal a la jurisdicción de esa Corte. La orden de Trump contempla restricciones financieras y limitaciones en la obtención de visados para viajar a Estados Unidos a individuos de la CPI, así como su familia inmediata que colaboren en investigaciones del tribunal contra ciudadanos estadounidenses o aliados de Washington. En los próximos 60 días se ha pedido al Departamento del Tesoro que entregue una lista con personas adicionales que puedan verse afectadas por esta medida. Desde Israel aplauden la decisión de Donald Trump de imponer sanciones contra miembros del Tribunal Penal Internacional. El ministro de Exteriores israelí, Gideon Sa'ar, asegura que el tribunal carece de legitimidad y recuerda que tanto Estados Unidos como Israel no forman parte del Estatuto de Roma y por tanto no son miembros de la Corte Penal Internacional. Y hasta Oriente Medio bajará la próxima semana el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, emprenderá una gira por Israel y otros países árabes la semana que viene, su primera visita a Oriente Próximo, en la que promoverá
el plan del presidente Trump de que Estados Unidos se apropie de Gaza, territorio que Israel le entregaría tras expulsar a sus 2 millones de habitantes. Marco Rubio iniciará su gira de 5 días en la cumbre de seguridad de Múnich para después desplazarse a Israel, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudí. Entre tanto, y sobre el terreno israelí, Hamas siguen preparando un nuevo intercambio de rehenes por prisioneros que está previsto para este fin de semana. Y en Líbano, la enviada estadounidense Morgan Otargus ha situado como línea roja para Washington la presencia de Hezbollah en el futuro gobierno cuya formación se está negociando este enero. El Líbano puso fin a los 2 prolongados bloqueos institucionales con el nombramiento de Youssef Aoun como presidente de la República y de Nawat Salam como nuevo primer ministro designado, pero este último todavía no ha cumplido con su encargo de formar gobierno 3 semanas después. El mayor escollo para encontrar un reparto de carteras aceptado por los diferentes bloques políticos es la entrega de ciertos ministerios a los chiíes, representados principalmente por Hezbollah y su aliado Amal. Y las relaciones entre España e Israel se siguen tensando después de que el ministro de Defensa israelí Israel Katz haya sugerido que España acoja a los gazatíes desplazados por el plan de Donald Trump. Pablo Llanoné. El político hebreo considera que todos los países que hayan llevado a cabo complot contra Jerusalén, y con esto se refiere, en parte, al reconocimiento de Palestina, tendrán que colaborar. Países como España, Irlanda, Noruega y otros que están envueltos en falsas acusaciones y complots contra Israel debido a sus actividades en Gaza, están obligados por ley a permitir que todos los residentes de Gaza entren en su territorio, y su hipocresía quedará expuesta si se niegan a hacerlo. La respuesta del ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, deja clara la postura de España al respecto. Rechazo tajantemente, y nadie debe de entrar en un debate sobre dónde deben de ir los palestinos y en concreto los palestinos gazatíes. España toma sus decisiones soberanamente y autónomamente. Ningún tercero le tiene que decir lo que hacer. Las relaciones diplomáticas entre España e Israel llevan años deterioradas por el apoyo de Madrid a la solución de los 2 estados. Sin embargo, el momento de mayor tensión llegó en mayo de 2024, cuando España reconoció oficialmente a Palestina y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, pronunció estas polémicas palabras. Hoy celebramos que España reconoce el Estado palestino, pero no nos vamos a quedar ahí. Seguiremos presionando desde nuestra responsabilidad como gobierno para defender los derechos humanos y poner fin al genocidio del pueblo palestino. Vivimos un momento de la historia del mundo en el que hacer lo mínimo es a la vez heroico e insuficiente. Por eso no podemos detenernos. Palestina será libre desde el río hasta el mar. En este momento, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, acusó a España y a los demás países que habían reconocido a Palestina de animar a organizaciones extremistas y terroristas a violar mujeres o quemar bebés. Las relaciones se han seguido deteriorando a lo largo de los meses, con Pedro Sánchez reuniéndose en la Moncloa con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. Actos así de simbólicos, sumados con manifestaciones en las calles de las ciudades españolas a favor de Palestina, han llevado a Israel a acusar a Madrid de incitar el odio hacia su país. Mientras tanto, Sánchez ha seguido insistiendo en la solución de los 2 estados. Porque solo a través de la solución de los 2 estados se podrá frenar la violencia y solucionar de modo definitivo un conflicto que causa tanto sufrimiento. Esta postura aleja a España inevitablemente de Israel, cuyo plan de vaciar a Gaza de palestinos haría prácticamente inviable la solución de los 2 estados. Y hoy se celebra una sesión urgente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para abordar la violenta situación en el este del Congo. Pablo. Los recrudecidos enfrentamientos entre el M23 y el gobierno congoleño desde enero han sumido al país en un caos constante. La principal víctima ha sido la ciudad de Goma, al este del país, que ayer pasó por un terrorífico episodio cuando cientos de presos se fugaron de una cárcel donde violaron a más de 100 prisioneras y las quemaron vivas. Ante esta situación, el encuentro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se torna de extrema importancia. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Miles de personas han muerto, incluidos niños y mujeres, y cientos de miles se han visto obligadas a abandonar sus hogares en el este de la República Democrática del Congo. El secretario general de la ONU también insiste en que debe haber esfuerzos por todas las partes observadoras del conflicto.
Mi mensaje es claro: silenciar las armas. Necesitamos un rol de construcción activo de todos los implicados, los países, las instituciones, la Unión de África y las Naciones Unidas. Por esta razón, el mandatario mira con optimismo, junto a Amnistía Internacional, la celebración en Tanzania de la cumbre conjunta de los bloques Comunidad de África Oriental y Comunidad de África Meridional. A ellas acudirá el presidente de la República Democrática del Congo, Félix Tshisekedi, quien está dispuesto a llegar a un diálogo fructífero para solucionar la situación de su país. Al encuentro también acudirá el presidente ruandés, Paul Kagame, cuyo país tiene lazos con el M23 y está acusado de intensificar el conflicto bélico. Sobre los puntos a los que se llegue en esta cumbre se volverán la siguiente semana en Addis Abeba, en Etiopía, donde se celebrará la cumbre del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana, en la que la crisis también ocupará un lugar destacado. Y miramos también a Ucrania. El director general del Organismo de Energía Atómica, Rafael Grossi, ha denunciado el aumento de los ataques contra la central nuclear de Zaporilla, la mayor de Europa y bajo control del ejército ruso desde 2022. Para Grossi, la situación no tiene precedentes, ya que la mayor planta de Europa se encuentra en el mismo epicentro de las acciones militares. En este sentido, el director general de la OIEA ha asegurado que los mayores esfuerzos de la organización están encaminados a prevenir un incidente nuclear con graves consecuencias. Palabras de Grossi tras reunirse en Moscú con el jefe de la agencia nuclear rusa, quien ha alertado por su parte de que el riesgo de ataques por parte del ejército ucraniano aumenta tanto por el número de drones y cohetes derribados, dice, como por el número de obuses que impactan en el territorio de la central. El funcionario ruso también ha puesto sobre la mesa la situación en torno a la planta de Kursk, ya que dicha región homónima está ocupada parcialmente por el ejército ucraniano, y la central Smolensk también en territorio ruso. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Vamos a repasar cómo las principales cabeceras internacionales afrontan la realidad de ese ámbito, cómo nos la cuentan, cómo nos la filtran. Un empeño que desarrolla Pablo Llanone. Pablo, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Sigue resonando ese polémico plan de Donald Trump de vaciar Gaza para construir ese resort idílico. El New York Times insiste en que el plan podría firmar la sentencia de muerte para la solución política de los dos estados. El gobierno de Netanyahu se ha mostrado obstinadamente en contra de la solución de los dos estados, y con el paso de los años y de los procesos de paz fallidos, esta opción se ha convertido en un eslogan vacío, dice The New York Times, que acabará definitivamente enterrado con la realización de este megaproyecto. Aún así, NDTV nos recuerda que un obstáculo para el cumplimiento del plan, y que tanto Trump como Netanyahu no han considerado de manera abierta y concreta, es Hamás. El medio de la India dice que, a pesar de los meses de bombardeos y operaciones terrestres israelíes, Hamás no ha sido eliminada ni expulsada del enclave. Su presencia continua complica cualquier propuesta para el futuro de Gaza, ya sea de Trump o de cualquier otro líder político. La idea de un conflicto armado contra ellos, impulsado por Estados Unidos, dice el medio hindi, no se sostiene, ya que la lógica trumpiana se basa cada vez más en la no injerencia militar. Hamás ha prometido resistirse a los desplazamientos y a cualquier gobierno impuesto desde el extranjero sobre Gaza. A esta postura firme se añade el rechazo del mundo árabe. The Times of Israel nos cuenta que el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha ordenado reprender al jefe de inteligencia del país por advertir sobre los riesgos que plantea el plan de Trump para Gaza. Aunque el jefe de inteligencia no expresó nada en contra de Trump, sus palabras han bastado para enardecer a Katz, quien ha asegurado que las fuerzas de Israel harán lo que el gobierno diga. Estos enfrentamientos entre el ministro y las fuerzas del país, dice el medio, son habituales. Y entre tanto, Trump señala diversos lugares a los que los gazatíes desplazados podrían ir. The Jerusalem Post se hace eco de 3 de ellos:
Marruecos, Puntlandia y Somalilandia. Estas 3 áreas tienen en común una fuerte necesidad de apoyo estadounidense. En primer lugar, las relaciones de Rabat con Washington han sido cercanas de manera histórica. En su primer mandato, Trump logró que Mohammed VI normalizase relaciones con Israel en 2020 a cambio de que Estados Unidos reconociese la marroquinidad del Sáhara Occidental. Desde entonces, Marruecos ha mantenido buenas relaciones con Jerusalén, incluso durante los 15 meses de guerra, a pesar de que las calles de Rabat y Casablanca manifestasen su descontento al respecto. La casuística de Marruecos es similar a la de Puntlandia, oficialmente denominada por sí mismos Estado de Puntlandia de Somalia y Somalilandia, un estado autoproclamado autónomo de Somalia. El reconocimiento de Estados Unidos les daría mayor crédito en la comunidad internacional. The Kyiv Independent se hace eco, entre tanto, de que los países bálticos cortan lazos energéticos con Rusia y se unen a la red eléctrica europea. Letonia cortará físicamente una línea eléctrica con Rusia el 8 de febrero y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, asistirá a una ceremonia con los líderes bálticos en Vilna al día siguiente. Los países bálticos llevan años preparándose para esta transición, dice The Kyiv Independent. A pesar de haber dejado de importar gas y electricidad de Rusia tras la invasión de Ucrania en 2022, sus redes eléctricas han seguido conectadas a Rusia y Bielorrusia, y Moscú controlaba los flujos de electricidad. Será a las 7 de la mañana del 8 de febrero que los 3 países operarán en modo aislado durante 24 horas para probar su capacidad de gestionar los niveles de energía. Luego se integrarán con la red de Europa a través de Polonia. El diario Político, entre tanto, da prioridad a la posibilidad de que haya ciberataques de Rusia tras la entrada en vigor de ese divorcio energético. Los grupos de piratas informáticos vinculados al Estado ruso han intensificado los ciberataques contra el sistema energético de Ucrania desde la invasión a gran escala de Moscú en 2022. Últimamente, además, se han extendido en esta campaña al resto de Europa, especialmente a los países del este y del Báltico. Sin embargo, el primer ministro estonio, Kristen Michal, cree que la represalia podría haber empezado antes de la salida, quizá con el sabotaje ruso de los cables submarinos de energía y datos en el mar Báltico. The South China Morning Post acusa a Donald Trump de obligar a las multinacionales a que repiensen sus cadenas de suministro. El medio se remonta al primer mandato del magnate, cuando ya inició una guerra comercial contra China. La idea, dice The South China Morning Post, era trasladar partes de sus cadenas de suministro desde los centros fabriles de China a nuevos puntos de inversión como Vietnam y México. Así podrían mitigar el impacto de los aranceles estadounidenses dirigidos a las importaciones chinas. Ahora, algunas empresas se están dando cuenta de que tendrán que repensar sus estrategias una vez más para hacer frente a una segunda administración de Trump aún más, según el medio, audaz. Este mismo medio también posa la mirada en Rusia, donde nota la ausencia de las tropas norcoreanas en los combates que mantiene contra Ucrania. Las tropas de Pyongyang llevan desde mediados de enero sin hacer acto de presencia en el Oblast de Kursk. Filtraciones de inteligencia y temores de ser capturados podrían estar detrás de la ausencia de estas tropas en las últimas semanas en las líneas del frente de la guerra. Los observadores dicen que mientras Pyongyang pueda sacar provecho del conflicto en términos de apoyo material, seguirá proporcionando ayuda militar a Moscú. Y precisamente con Rusia vamos, porque Russia Today se hace eco de que Elon Musk, el líder, ya saben, del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Donald Trump, está utilizando modelos de inteligencia artificial para reducir costes. Basándose en una fuente de Washington Post, el medio ruso denuncia que el DOGE, el Departamento de Eficiencia Gubernamental, está utilizando un programa de inteligencia artificial al que accede a través de Azure, el servicio de computación de Microsoft. Así, analiza cada dólar de dinero que el departamento desembolsa, desde contratos hasta subvenciones y gastos de viajes de trabajo. De acuerdo con Washington Post, el objetivo de Musk es recortar drásticamente los gastos y reducir ese departamento y su plantilla, lo que ayudaría a la administración de Donald Trump a deshacerse de él por completo. No te pierdas este fin de semana gratis con el periódico Expansión, la revista Fuera de Serie. Más de 160 páginas para disfrutar con las últimas tendencias del mundo del lujo, con lo último en viajes, motor, moda, gastronomía, ocio, vinos, relojes y tecnología. La revista Fuera de Serie este fin de semana gratis con el periódico Expansión. Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña,
o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz. La tregua en Gaza se esperaba con anhelo en la comunidad internacional para al menos intentar empezar a poner las bases de un periodo con menos violencia en una de las zonas del mundo más convulsas y que lo lleva siendo además durante más tiempo. Al final ha llegado, pero una vez ha empezado a cumplirse nos faltan interrogantes ante la situación que se genera. Interrogantes sobre los que reflexionamos con Sergio Castaño, que es coordinador del grado en Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de La Rioja. Sergio, bienvenido, gracias por estar aquí. Hola, buenas tardes, gracias por invitarme. ¿Qué implica la tregua en términos militares, políticos para Israel, que al final es el que, en principio, tenía la sartén por el mango porque era el poderoso, el que no quería parar y, sin embargo, ha accedido a parar? ¿Qué implica para ellos? Tampoco le quedaban muchas más alternativas a Israel porque la Franja de Gaza está totalmente arrasada. No ha acabado con Hamás, que era el gran objetivo que tenía Netanyahu, pero sí que Hamás ya está muy debilitada. La cabeza visible de Hamás, como era Ismail Haniyeh, acabaron con la vida del líder de Hamás en Teherán el verano pasado, y otros líderes que también han sido eliminados en estos últimos meses. Y acabar con Hamás es que es algo imposible, por más que Netanyahu se lo proponga cualquier gobierno. Hamás es algo más que una organización. Y veremos en el futuro de Palestina, o el futuro de Gaza, cómo se trata de estructurar, pero no se puede ignorar la realidad social de Palestina en general, de muchos países árabes, o mejor dicho, de muchos países de confesión musulmana, donde la ideología islamista es predominante, salvo en aquellos países donde ya ganaron las elecciones y no demostraron capacidad para gobernar, como ha sido el caso de Túnez, de Marruecos o de Egipto. Pero la población palestina está muy próxima a Hamás. Ante esa circunstancia, seguir arrasando la Franja de Gaza, lo único que iba a generar era una mayor catástrofe humanitaria, más críticas internacionales hacia Israel, y eso es lo que ha llevado a Netanyahu a tener que ceder y llegar a un alto fuego. ¿Podemos intuir, podemos saber quién controlará Gaza tras la tregua? Es muy complicado, se valoran varias posibilidades, se habla de figuras independientes, se habla también de una implicación de los países árabes, y aquí la llegada de Trump a la Casa Blanca ayer hay que enlazarla también con la realidad de Oriente Medio, porque antes de finalizar el primer mandato, Donald Trump avanzó en los acuerdos de Abraham, la normalización de las relaciones entre Israel, Emiratos Árabes, Bahrein, con una aceptación por parte de Arabia Saudí, y parece que por ahí puede estar el futuro de Palestina, en una administración coordinada por los países que firmaron los acuerdos de Abraham, donde estaría Israel, donde estaría Emiratos Árabes. Veremos cuál es el papel de Arabia Saudí, aunque Arabia Saudí parece que no quiere estar muy implicada en esto. No quiere retratarse. No quiere retratarse, y yo creo que por ahí va a ir el futuro. Se hablaba de figuras independientes, pero ¿qué figura puede haber ahora mismo en Palestina de reconocido prestigio internacional, pero también aceptada por la población palestina? Porque si nos trasladamos hacia Cisjordania y vemos la Autoridad Nacional Palestina, no se han vuelto a celebrar elecciones presidenciales desde el año 2005, parlamentarias desde el año 2006, que terminaron con el triunfo de Hamás. Mahmoud Abbas sigue en el poder, pero las críticas a la corrupción, a la ineficacia de su gobierno son permanentes, y tampoco se mira hacia la autoridad. Descartamos Fatah y Autoridad Nacional. Es que Fatah se ha mantenido en el poder como única alternativa viable a la gestión de la Franja de Gaza ante la realidad de que unas nuevas elecciones, porque si todo se planteara, como se ha planteado en muchas ocasiones, la reconstrucción de países, pasó en Irak, pasó en Afganistán, elecciones libres y que el pueblo elija. ¿Cuál va a ser el resultado? El resultado va a ser Hamás. No con las siglas de Hamás. Probablemente, cuando se presentaron las elecciones en el año 2006, era el Partido Cambio y Reforma. Pues inventarían otras siglas, inventarían otra organización, pero al fin y al cabo, la base de esa organización, de ese partido político que se pudiera presentar, iba a ser Hamás. Y esto lo podemos extender a Siria también, con al-Golani, ¿no? Estamos hablando de la posibilidad de que Siria inicie un proceso democrático. Es la decisión de al-Nusra, de Al-Qaeda, y bueno, pero se han reconvertido, pero de mala manera. Pero lo que sucede es que tienen apoyo social. Y si se celebraron unas elecciones libres, pues lo normal es que ganaran. Fíjate, yo tenía esa pregunta, la de las monarquías del Golfo, y es que aquí hemos tenido algún invitado que nos ha dicho, no, es que tienen que asumir papel, tienen que asumir responsabilidades, porque al final tienen dinero, que oye, es importante porque está todo arrasado. Son sunitas, como ellos, no te echas en manos de Irán, ni hay el recelo que pueda tener Israel sobre Irán. Y al final, mal que bien, respeten los derechos humanos o no, pero tienen relaciones normalizadas con todo Occidente. Por lo tanto, pero da la sensación un poco de que en este caso, no ahora mismo, sino en toda la evolución de la situación de Gaza, han hecho poco
Han hecho poco por ser ese garante, ese neutral, ese actor, vamos a decir, aceptable. Ha sido un apoyo moral el que se ha dado, ¿no?, a la comunidad árabe, los países árabes, pero realmente quienes han estado implicados a lo largo de todos los conflictos, del mismo conflicto, en las diferentes etapas del conflicto, ha sido Jordania, ha sido Egipto, ha sido Siria, pero ahí no vemos implicado en ninguno de los grandes conflictos ni Arabia Saudí ni Emiratos Árabes. Qatar ahora se ha implicado en las negociaciones de paz, pero porque Qatar está jugando, o lleva años ya jugando, un rol político destacado en Oriente Medio, porque quiere apoyar a los movimientos islamistas para tratar de impulsar una nueva forma de gobierno en la mayor parte de los países árabes, que con la primavera árabe fracasó, pero fueron los principales apoyos y quienes respaldaron de forma decidida a los hermanos musulmanes en Egipto, por ejemplo. Pero sí, ni Qatar, ni Arabia Saudí, ni Emiratos Árabes quieren implicarse en esta cuestión porque ellos están muy centrados en su negocio, en diversificar su economía, seguir vendiendo petróleo, atraer inversiones internacionales y tener una mala relación con Israel, un roce con Israel, que Donald Trump pudiera también tomar alguna decisión, porque es que esto ahora cambia mucho con la llegada de Donald Trump, pudiera tomar alguna decisión contraria a sus intereses, pues les va a llevar a mantenerse en un papel muy similar al que han tenido hasta ahora, de apoyo moral, observadores, quizá apoyo financiero, pero no una implicación directa. Sergio, has sacado un argumento que me resulta interesante de Qatar. ¿Eso no es jugar con fuego? Lo que están haciendo con los islamistas, porque por un lado intentas, pero claro... Es jugar con fuego porque el resto de monarquías de Oriente Próximo o de los países del Golfo se han dado cuenta de que a pesar de que los islamistas puedan tener una manera de entender la sociedad, de entender el Estado, que no se aleja de los principios fundamentalistas del Islam que predominan en todos estos países, pero son una competencia directa de poder. Y en Arabia Saudí lo han visto, claro, en los años 50 se apoyaba a los hermanos musulmanes desde Arabia Saudí y ahora mismo están declarados organización terrorista, como sucede en Emiratos Árabes. Pero Qatar, que ha sido refugio de muchos islamistas durante décadas, considera que sí que se puede dar ese panorama en el que el islamismo avance y Qatar se sitúe como un referente o impulsor de estos modelos políticos. Qué difícil es, porque fíjate el papelón que ha hecho Estados Unidos en Afganistán, que tiene otras lógicas, lo sé, sí, pero que ha invertido miles de millones, han pasado varios presidentes, todo para quitar a los talibanes, y se marchan de Afganistán con los talibanes en el poder. Es un error que se viene cometiendo desde hace décadas, el pensar que los modelos políticos, los occidentales, estadounidenses, europeos, se pueden implantar en países con una cultura diferente, con una tradición distinta, tribales, que no tienen, ¿no?, lealtades de otro tipo, que no tienen ese recorrido democrático. Claro. ¿Cuántos siglos se han necesitado para que la democracia se consolidara en Europa, se consolidara en América? No se puede de la noche a la mañana decir, entramos con el ejército, arrasamos un territorio, un país, y se implanta un sistema democrático, porque la sociedad no lo entiende. Y volviendo a Gaza, por más que ahora mismo sea un solar, pero ahí hay una población que se ha visto desplazada de sus casas, que se ha visto humillada, asesinada, niños que han perdido a sus padres. ¿Cómo vamos a pensar que esos niños ahora acepten que Israel administra la Franja de Gaza? Aunque parece ser que Israel no quiere administrar la Franja de Gaza. Porque sabe esta realidad, ¿no? Pero va a tener una presencia permanente. Eso lo único que genera es rencor, rabia y ganas de revancha, y en algún momento llegará esa revancha. ¿Hay peligro ahora mismo de que la tregua en algún momento se rompa, o hay algún factor que la puede desestabilizar? ¿Qué factores podrían...? Sí, muchos factores. Que jamás no se conforme con los acuerdos a los que se lleguen en estas próximas semanas y lance un nuevo ataque. Cualquier decisión política desde los países vecinos, decisiones que puedan tomar desde Europa, desde Estados Unidos, que no sean aceptadas por Israel o por Hamás, por representantes palestinos, y que se llegue a una nueva situación de conflicto. Desde el otro lado, desde el lado de Israel, hay visiones verdaderamente controvertidas. Tenemos a Ben Gvir, como se pronuncie, que el hebreo es un idioma muy antiguo y no lo conocemos, que dimite, pero otros radicales, otros extremistas en su observación religiosa dicen, no, yo voy a seguir, porque hay gente que está incluso aludiendo a la posibilidad de, no, hay que seguir allí, puede haber un problema político dentro, institucional. Lo lleva viendo ya desde los ataques del 7 de octubre de 2023, hay una división política dentro de Israel. Lo que pasa es que desde fuera tendemos a ver tanto a Palestina como a Israel como territorios
unitarios, donde, por ejemplo, en el caso de Israel, todo el mundo está con Netanyahu. ¿Cuántas manifestaciones ha habido en los últimos meses contra Netanyahu, exigiendo que vuelvan los rehenes, exigiendo avanzar en una negociación con Hamás? Y Netanyahu al final ha tenido que ceder ante la presión internacional, presión interna, pero eso es una realidad. Incluso la comunidad judía fuera de Israel tampoco apoya de forma incondicional a Netanyahu. Ha habido críticos con Netanyahu, pero sí que es cierto que cuando se habla de un conflicto entre dos realidades, pues al final, aunque haya críticos con Netanyahu, siempre defienden lo suyo, y eso es lo que nos lleva a ver a Israel como una realidad unida, pero lo que sucede en Israel no es tan monolítico, ¿no?, como se puede plantear, ya hay grandes diferencias internas. Uh-huh. ¿Qué lecciones pueden extraerse de todo este conflicto para prevenir otros más? Sé que no lo vamos a conseguir ni siquiera con lecciones y sin lecciones porque son seculares, pero bueno, un conflicto de este tipo con tal nivel de destrucción, recientemente al menos no se había visto ninguno. Entonces, con tanto nivel de destrucción no, pero desde la operación Tormenta del Desierto en el año 90-91 hemos visto cómo ha habido ataques sistemáticos durante muchos años liderados por Estados Unidos, Irak, Afganistán, guerras internas, y la destrucción ha sido el caso de Afganistán, el caso de Irak. Lo que pasa es que han pasado ya bastantes años y lo vemos desde otra perspectiva. No aprendimos nada de esos conflictos. Y el conflicto palestino, que parecía que lo teníamos aparcado en los últimos años, y hablaba antes de los acuerdos de Abraham, se decía que una de las causas de que jamás hubiera atacado de esa forma tan dura, con ese ataque terrorista y que significó una masacre, era porque el conflicto palestino había pasado a un segundo plano. Al final ha vuelto a la primera plana de los informativos, pero ¿a qué precio, no? ¿Y qué se ha aprendido? Pues creo que se va a aprender poco, porque dentro de 1 o 2 años, si se consigue estabilizar la situación, seguramente que dejemos de hablar de Gaza, claro, hablaremos de las situaciones que se vayan generando en el mundo en cada momento, y el conflicto va a seguir latente, porque, lo comentábamos antes, estamos hablando de 2 modelos de convivencia totalmente distintos, de una mayoría islamista en Palestina frente a una comunidad judía, que va a ser muy difícil que se entiendan, y el conflicto claro, va a seguir. Se va a quedar larvado, quizá tranquilo, porque Irán no tiene a sus proxies, que se los han desmontado uno a uno, pero claro, cuando se recupere, que seguramente lo intentarán de alguna manera u otra, pues puede que vuelva a atizarse. Es que no va a desaparecer. Es verdad que Hezbollah también ha quedado muy debilitado, porque se ha acabado con la cúpula de Hezbollah, y para Irán, pues esa presencia que tenía tanto en Líbano como en Gaza, pues ya no va a ser una realidad. Por tanto, sí que se puede estabilizar la situación, para acabar con el conflicto, creo que nunca. Vamos, espero que en algún momento, pero muy difícil a medio. Con esa reflexión nos quedamos. Sergio Castaño, coordinador del grado en Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de La Rioja. Ha sido un placer hablar contigo. Igualmente, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Solo querías llegar a casa, no ser objeto de acoso. Es una foto íntima, no una imagen para difundir. Si has sido víctima de una agresión sexual, cuéntanoslo. Atiendo a Castilla y León. En Salamanca, Paseo del Rector Esperabé número 6. Campaña financiada por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Plan de Recuperación y Junta de Castilla y León. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Que la situación geopolítica es complicada, siempre lo es, pero quizá en estos momentos es especialmente complicada, con muchos focos abiertos, con un cambio de ocupante en quien es la primera potencia mundial, en el poder de quien es la primera potencia mundial. Sabemos que esa lucha por la preponderancia entre China y Estados Unidos va a condicionar muchas cosas que van a pasar. No sabemos cómo va a ser la segunda legislatura de Donald Trump. El foco de Oriente Próximo, que parece hay un cierto espacio para el optimismo, siempre, secularmente casi, es elemento complicado, una guerra en el suelo europeo, muchas variables que sin embargo hay quien se empeña en tratar con ellas y en desgranarlas y en ser capaz de ver, a partir de un trabajo multidisciplinar,
qué es lo que puede afectar en este caso de todo ese panorama a un país, en este caso como España, y es que me estoy refiriendo a ese informe de Perspectivas 2025, España en el mundo en 2025, perspectivas y desafíos, que ya es toda una institución, una clave a tener en cuenta en cada una de sus ediciones. De él hablamos, lo hacemos los próximos minutos con Ignacio Molina, que es investigador principal del Real Instituto Elcano. Ignacio, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Un placer estar aquí. Sabemos que la situación es complicada y que quizá la variable que ahora mismo genera más incertidumbre es la llegada de Donald Trump al poder. Pero en cualquier caso, después de 105 páginas de un informe más que prolijo, con 40 autores, si te pido que me digas en una frase esa perspectiva, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la perspectiva más preocupante o la que más puede marcar nuestro futuro durante este año en el que ya estamos? Bueno, es verdad que la idea de la incertidumbre, la idea de cómo van a ser estos nuevos liderazgos, por supuesto el de Donald Trump es el más relevante, ¿no? Pero también la propia Unión Europea arranca una legislatura, en este caso con el liderazgo renovado de la Comisión, pero claro, si uno piensa que la Comisión es quien lidera Europa, pues se equivoca, porque la Comisión es una pieza dentro de la Unión Europea que tiene importancia, pero sabemos que Francia, Alemania, bueno, los Estados miembros, también Italia, también España, España es uno de los estados más influyentes, pero claro, en una Unión Europea de 27, donde Francia y Alemania lo son mucho más, que no tienen en este momento liderazgo, porque en Alemania hay elecciones dentro de poco y en Francia pues sabemos que Macron no cuenta ya con el respaldo del Parlamento, con lo cual la idea de incertidumbre por el liderazgo que hay o que no hay, y si hablamos en términos de liderazgo colectivo, pues todo lo que hace unos años hablábamos de la gobernanza multilateral, pues está en franca crisis. O sea, yo creo que esas dos variables de incertidumbre y de incertidumbre sobre el liderazgo pues van a marcar el año. Y desde luego, como bien se ha dicho, Trump es la variable más relevante, pero en un contexto interesante, ¿no? Porque siempre pensamos que Trump va a ser una figura, desde luego, disruptiva y que va a marcar para mal las relaciones internacionales. Y bueno, yo tengo un par de matices sobre eso, pero quizá lo desarrollo un poquito más adelante. Sí. Cogiendo al vuelo uno de los apuntes con los que me has contestado, el multilateralismo. Sabemos que Estados Unidos, y especialmente Trump, no es muy partidario de eso, es un gran negociador, es un hombre de negocios y quiere el tú a tú porque ahí suele imponerse. Más allá de eso, como tendencia internacional, parece que se impone una suerte de minilateralismo, si me permites el término. Pues, por ejemplo, se menciona, ¿no?, esa posibilidad de que los 5 grandes Estados miembros, ¿no?, el Big Five plus en Europa, pueda entablar unas dinámicas de mayor agilidad ante una Unión Europea, por ejemplo, más paralizada, ¿no? Esta idea, bueno, esto del Big Five Plus es una idea más bien polaca, donde el plus se refiere al Reino Unido, más luego también a la propia Unión Europea, con la alta representante. Los Big Five, bueno, pues son Francia, Alemania, Italia, España y Polonia. Y es verdad que es relevante en la medida en que no sabemos qué va a pasar con el apoyo a Ucrania. Esto afecta directamente, desde luego, a España, a toda la Unión Europea, pero también a la seguridad, no solamente desde un punto de vista de cómo Europa se va a enfrentar a entrega de armas a Ucrania para sustituir una posible reducción de la norteamericana, todo lo que es la gestión de refugiados, no solamente apoyo militar, refugiados, impacto económico de la guerra, sino porque realmente la seguridad de Europa puede estar en peligro si Donald Trump asume ese enfoque tan transaccional de decir, bueno, yo directamente voy a negociar, en este caso con Putin. Se van a tener en cuenta los intereses de la Unión Europea, se van a tener en cuenta los intereses de los aliados OTAN, se van a tener en cuenta los intereses de los propios ucranianos. Esa es una gran incertidumbre. Parece que a nosotros nos pilla como más de lejos y, sin embargo, afecta mucho a la idea de cómo va a ser el futuro de la arquitectura de la seguridad europea si el gran aliado que es Estados Unidos deja de garantizar esa seguridad e incluso la puede poner en peligro con negociaciones directas con el que que ha demostrado desde el año 2022 que es un peligro directo y además un agresor en el caso de Ucrania, ¿no? Esto en el texto se recoge planteando Trump será maximalista y combativo o transaccional y desideologizado. Que es una disyuntiva. Y no se sabe lo que es peor. Claro. No se sabe lo que es peor porque uno puede pensar, hombre, no, un Trump transaccional y desideologizado, pues es una persona que no va a ser tan agresivo, no va a poner la idea de una transformación ideológica de la democracia liberal tan en primera mano, no va a hacer tanta guerra cultural. Bueno, bien, pero es que un Donald Trump que, por ejemplo,
no ponga demasiado en valor lo que es la seguridad de Occidente, porque, bueno, precisamente porque es transaccional y puede llegar a acuerdos con Xi Jinping o con Putin o con el régimen de Irán, pues claro, no se sabe lo que es peor. Si una radicalización ideológica, pero en la idea, ¿no?, de una defensa de unos valores que en teoría compartimos, o la idea de esto a mí no me vincula para nada y yo efectivamente lo que soy es un negociador y lo mismo que hacía negocios inmobiliarios en el pasado, pues hago negocios desde el punto de vista de las relaciones internacionales. Entonces, bueno, en cualquier caso, pero esa era mi primera matización, de que no sabemos qué Trump va a haber. Y la segunda es, parece que presumimos que Donald Trump va a ser capaz de llevar a cabo lo que él promete, como si de pronto Estados Unidos volviera a ser una potencia todopoderosa. Estados Unidos hace mucho tiempo que no es todopoderoso, si en algún momento lo fue, pues quizá fue en el contexto del cambio de milenio, ¿no?, hacia el año 2000, en la década de los 90-2000, cuando ganó la Guerra Fría y cuando no había ningún rival, porque China aún no había emergido como está ahora, Rusia estaba en total decadencia, la Unión Europea de entonces era un aliado claramente subordinado a Estados Unidos porque compartíamos más los valores, y el sur global ni siquiera sabíamos qué concepto significaba esto. Ese Estados Unidos ya no es ese Estados Unidos de ahora. Y si Biden ha demostrado que no tenía poder para hacer muchas cosas, empezando por el alto el fuego en Gaza, que lo ha conseguido en el minuto último y habiéndole perjudicado electoralmente, si Obama no fue capaz de hacer muchísimas cosas, si tampoco incluso George Bush hijo, pues claro, ¿por qué Trump, en un contexto donde el declive americano lento pero gradual, por qué va a ser capaz de hacerlo? Así que hay que tener cuidado también y decir, bueno, es que qué es lo que promete las elecciones, qué es lo que realmente va a hacer y qué es lo que realmente puede hacer, que son 3 escalas para quitarnos un poco de inquietud, ¿no? No sé si el neoaislacionismo por el que él se decanta en principio puede, si tuviéramos en cuenta y aceptáramos que la guerra de Ucrania es una guerra proxy montada por Estados Unidos para debilitar a Rusia, pues en este caso podría hacerlo simplemente porque se va. O sea, porque si te quito el apoyo, da igual, porque en realidad no está apoyando la Unión Europea realmente de peso, ni está apoyando, ni Ucrania tiene voz, ¿no? Hay gente que dice no tiene que estar sentada en las negociaciones Ucrania porque en realidad es Estados Unidos. Bueno, aquí hay un debate muy grande en Washington, en los círculos de Washington, de hasta qué punto esa era una guerra que afectara a intereses vitales americanos. Y es interesante porque muchas veces en Europa los críticos con la guerra vienen a decir lo contrario, ¿no?, que es una guerra que no afectaba tanto a Europa y que más bien era montada. O sea, que es muy interesante porque ahora vamos a tener un test, ¿no?, de realmente un poco quién tiene razón. Si en esos círculos que en Washington dicen la única preocupación debe ser China, ¿qué hace Estados Unidos perdiendo esfuerzos en Ucrania? Bueno, vamos a ver, ¿no? Y puede que lo que Trump ha apuntado va un poquito en esa línea, ¿no? De realmente lo que nos interesa es China, la hegemonía mundial se juega ahí, Ucrania pues puede ser un dolor o una preocupación para Europa, pero bueno, que los europeos espabilen y se defiendan ellos, ¿no? Eso puede ser. Y en esta línea europea de decir, pues en el fondo Rusia comparte más valores e intereses de lo que pensamos y tal, que también es una línea de... Yo en esta segunda no la comparto en absoluto. Aquellos que piensan que la OTAN en general es un invento americano deberían de estudiar un poco más la historia, en el sentido de que siempre ha sido un interés de los europeos tener a los americanos implicados en nuestra seguridad. O sea, la idea de la OTAN, que parece como ese gran invento americano para tener subordinados a los europeos, en realidad es los europeos que queremos tener implicados a los americanos, pero por una razón, porque a día de hoy los europeos no somos capaces de proveer y garantizar nuestra propia seguridad. El texto también recoge, ceñidos a España en este caso, que tenemos un buen puesto en índices de prestigio, en poder blando. ¿Para qué nos pueden valer, fundamentalmente? Bueno, es verdad que ¿no? de poder blando no se come, no se vive. Pero esto es muy importante, que es un elemento estructural de nuestra situación, ¿no? Realmente solamente cuando hay impactos muy traumáticos, sobre todo en lo económico, la reputación internacional de un país, la imagen, el prestigio, está construido mucho sobre una cierta solidez económica y luego sobre ser un país que tiene un elemento de saber vivir, de cultura, o sea, esas dos cosas. Es verdad que en lo segundo puntuamos altísimo, en lo primero, pues cuando hemos tenido crisis realmente duras lo hemos sufrido, pero yo sí que quiero transmitir a los españoles que en los últimos,
no sé, 30, 40, 50 años, no sé. España es un país que ha tenido una proyección internacional siempre muy positiva. En el imaginario de las opiniones públicas internacionales, España se asocia a buenas sensaciones en el aspecto no solo cultural y turístico, que es el que se nos viene a la cabeza, sino también en la idea de pues un país que es capaz de tender puentes, que forma parte de la comunidad euroatlántica, pero que también tiene una interlocución, ¿no? Que desde el sur, desde América Latina, desde el mundo árabe, no se ve con antipatía, que no es un país agresivo. Estos son valores, claro, es un potencial, luego se puede utilizar o mal utilizar. Y a veces es verdad que podemos decir que a lo mejor nuestra diplomacia o nuestras empresas no lo han sabido utilizar del todo. Pero bueno, yo creo que muchos de los éxitos empresariales españoles se deben a esto, a esta imagen de marca, y muchas de las ventajas que tiene puede tener España como una potencia media, no podemos aspirar a más, o como dentro de la Unión Europea ser el cuarto o el estado más grande de la Unión Europea, es también esta idea de un país que no suscita animadversión, al contrario. Y estamos nosotros internamente, a nivel doméstico en casa, tan metidos en la polarización y la confrontación, que muchas veces pensamos mucho peor de lo que realmente da la imagen de España, y los españoles tienen un juicio más negativo de su país que lo que tienen los demás, y decimos, bueno, pues es normal. Es una cosa rarísima. No, pero Ignacio, es lógico, si hasta lo detecta el informe, dice, no podemos influir si los principales bloques políticos del país están alejados radicalmente, pero por una polarización que en realidad no refleja unas diferencias de fondo fundamentales, son de otro tipo. Por supuesto que hay diferencias en España, no vamos a negar que hay una confrontación legítima, por otro lado, a veces en un grado de polarización que yo creo que ya llega a ser un negativo y tóxico, pero desde el punto de vista de nuestra posición en el mundo, nosotros compartimos, los gran españoles, además, no solamente ya partidos políticos, sino la ciudadanía española, el atlantismo, el apostar por el comercio abierto, el europeísmo, la idea también, o sea, cuando tú dices qué forma de enfrentar al mundo, ¿no? Se apuesta por el multilateralismo también. Es decir, que en España no hay dos fuerzas políticas o dos bloques políticos que se enfrenten fundamentalmente por cómo nos posicionamos en el mundo, cosa que sí ha ocurrido en otros países, en Reino Unido claramente con el Brexit, en Estados Unidos, en Francia, y entonces esa es una ventaja que tenemos, y sin embargo pensamos que estamos muy peleados cuando los grandes elementos de nuestra posición internacional, yo creo que por suerte, los compartimos. Los comparten las fuerzas políticas y lo comparte la opinión pública, la ciudadanía. Ignacio, el tiempo vuela en la radio, es una pena porque es que tiene tantísimas derivadas este informe ICANO, España en el mundo en 2025, perspectivas y desafíos, que es todo un clásico, ya hay una referencia, que tengo que terminar y lo hago pidiéndote, pues teniendo en cuenta que tenemos que redibujar la estrategia de acción exterior, pues si quienes la tienen que redibujar se leyeran el informe, ¿qué tendrían que hacer? Bueno, yo creo que la política exterior española de los últimos años tiene muchas luces y sombras también, ¿no? Pero yo sí que tuviera que decir una cosa es pensar en una cosa que parece como que queda fea, que es el interés nacional, ¿no? Porque muchas veces cuando dices qué es lo que quiere hacer España en el mundo, pues muchas veces parece que es pues defender los derechos humanos, la Carta de Naciones Unidas. A ver, eso es estupendo, ¿no? Porque el bien siempre es mejor que el mal. Pero esta conciencia de que en un mundo globalizado, por un lado, que además se ha rearmado geopolíticamente y donde las potencias y los bloques son más hostiles, no pensar en términos de que ahí fuera hay agresividad y nos estamos jugando el interés nacional, el interés de los ciudadanos, de las empresas y del país como proyecto, y de que hay enemigos y que hay rivales. Eso yo creo que tener una visión un poquito más realista del mundo, que no es desgraciadamente el mundo de los años 90, ¿no? Donde parecía que la globalización solamente traía cosas buenas, pues yo creo que ese sería quizá la principal recomendación. Ignacio Molina, investigador principal del Real Instituto ICANO, ha sido un verdadero placer tenerte aquí. Muchas gracias, un abrazo, hasta la próxima. Un saludo y encantado. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Un pulso geopolítico que llega a su fin porque no hay tiempo para más. En una jornada en la que, como en tantas otras, les hemos traído lo más relevante de la actualidad internacional, les hemos profundizado en esas noticias, contado lo que traen las cabeceras internacionales, y no podemos más que decirles que sean felices, que pasen buena tarde y que habrá más
sin duda, futuro de Pulso Geopolítico en Intereconomía. Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía.